¿Qué se va a discutir el 7 de septiembre? Sí. Si seguimos por acá o retrocedemos. Si vamos hacia el futuro o vamos hacia el pasado. Y lo que me parece que claramente cada vez son más los que quieren ir hacia el futuro porque ya estamos viendo resultados. Yo en este momento estoy pensando en lo que dijo Luis Gasulla respecto a las protestas que no suceden en la provincia de Buenos Aires, que siempre tienen la altura de Kicillof, no crecen. En la provincia de Buenos Aires las protestas no crecen, solamente crecen en los lugares donde no está el peronismo. Y esto está buenísimo que siga pasando, porque quedan cada vez más expuestos. Quiere decir que lo único que quieren es volver al pasado, O sea que vos para decís que seguir saqueando cajas. La discusión va a ser futuro-pasado, kirchnerismo, libertad o antikirchnerismo. No en cada una de las intendencias el intendente defendiendo su territorio. Sí, yo creo que en un punto se nacionalizó el paradigma. O es un paradigma caído que ya vimos a dónde nos llevó, o este nuevo que está emergiendo. Y yo creo que va a ser un resultado histórico en la provincia de Buenos Aires. Acordate lo que te adelanto, no tengo dudas. Histórico. Histórico. ¿El del Yo te voy a 7 decir o por el de qué. octubre? La clave está, ¿sabes en quién? ¿En quién? En quien recibe el plan social. Es la primera vez que recibe un monto que le llega entero y sin el esclavista. Eso va a cambiar la elección. Entiendo. Sin el esclavista es un dato tan importante como recibirlo entero. Entiendo. Mirá, en realidad nunca la quiso. Siempre fue odio, es la única cara que tiene el peronismo a la hora de relacionarse con las fuerzas de seguridad que trabajan para combatir la delincuencia. Los otros no. Los otros que trabajan en complicidad son los convocados en forma permanente. Igual acaban de lograr algo increíble, que un policía llore. Eso después lo hace más atractivo a la hora de votar. Ojo, porque están haciendo a las fuerzas del orden también sensibles. Y eso les puede jugar en contra, con lo cual está bueno que se sigan equivocando de esta manera los peronistas. Perdón, ¿se escuchó el ruido? Porque puede suceder Sí, en las mejores sí, familias. bueno. ¿Que volvió casero o solamente...? Pegó más fuerte. No, más o menos. No importa, suele suceder. Cambiamos, es un estudio muy lindo, muy bien iluminado todo y a veces cambiamos las cosas de lugar. Sabrina, hablamos de campaña sucia. ¿Ves suciedad en esta campaña desde el cierre de listas hasta la lista blue de Kicillof y algunas otras cosas del otro lado, incluida la interna de La Libertad Avanza? Buenas noches. Veo más que suciedad. Creo que estamos demasiado relajados narrando lo que pasó el sábado pasado con el cierre de listas. Para vos es muy grave. Fue un escándalo, fue un escándalo. La imagen que a mí me vino a la noche, a las 12 de la noche, cuando anunciaron que había un corte de luz y que no se iban a cumplir los tiempos reglamentarios, es Venezuela en el 2024. Wow. Esto no es normal. No podemos admitir que el partido que gobierna y que maneja todo como quiere, presente la lista cuando se le ocurra, que presente otra lista que es la del gobernador, que es todo un manoseo realmente espeluznante. Y con lo que vos decías antes de la policía, ahí también, Kicillof se supone que los aparta por cuestiones política partidaria, ¿no? ¿Qué hizo Kicillof con los que atacaron TN? ¿Qué hizo Kicillof con quienes atacaron a Espert? Los premió a todos. Uno es candidato, otro parece que va a asumir en un municipio. ¿De qué estamos hablando? Mira, hablaste de la causa del ataque a TN y nos estamos preguntando, y venimos trabajando con eso, si la causa está frenada. Mariano, ¿la causa está frenada o no? ¿Se investiga y no nos estamos enterando? Mira, si se investiga y se avanza, lo hacen de forma muy simulada, porque no hay... porque hablamos hoy con la Fiscalía, sobre todo. Te voy a dar 5 nombres. Facundo Lococo va a ser candidato ahora. Sí, pero uno de los que entró. Lo que pasa es que no tienen confirmado que haya sido Lococo uno que estuviera ahí. No lo tienen Él dice que no, y Lococo remarca... Hay una imagen que sí, bueno, más allá de eso, son 5 personas que están en la mira. Lococo, Lepere, Pavón, Federici y alguien que se llama Toto Giles. Los 5 estarían imputados, salvo Lococo ahora que lo están tratando de identificar. Okay. Ahora, más allá de eso, teniendo en cuenta con lo que pasó con Espert, la causa de TN, obviamente no hay mayores avances, y esto muchos remarcan que eso no hay avances porque todos los que están involucrados son todos funcionarios o fueron funcionarios del gobierno kirchnerista. Qué locura eso, ¿eh? Que se quedaron sin base, sin pibe de la base, que antes pintaban, bueno, algunos dicen que dentro del kirchnerismo muy pocos hacen cosas gratis,
pero tuvieron que ir exfuncionario y funcionario, como dice Gustavo Carabajal, ¿no? ¿Te acordás vos los Batata en la época de Alfonsín? Los Batata Enter. Bueno, los Batata en la época de Alfonsín. La política iba a buscar a los Batata al mercado central. Los grupos de choque. Ahora los grupos de choque son los políticos. Claro. Y porque tenés que garparlos. Van estos que ya tienen el sueldo garantizado No, bueno, trabajando pero- en serio en la Y municipalidad. se los No tenés que premian, pagarles. delinquen y se los premian. O los batata. Atentan contra un diputado, atentan contra un canal y terminan siendo premiados. Es cierto. Con los Y de- Batata están ahora en cargo público. Claro que sí. Y después están los batatas virtuales, ¿no? ¿Qué hacen? Ven un número, ven que todo el mundo analiza las declaraciones juradas de Cristina, de Máximo Kirchner, no sé, de los ministros, de algunos ministros, y arrancan atacando a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. ¿El año de la casta le pusiste vos a este segmento, querido Luis Gasulla? El año de la casta, sí, exactamente, Luis. Porque la verdad que hay un montón de diputados, todavía no la presentaron todos la declaración jurada porque todavía tienen tiempo, les quedan unos días más hasta el 31 de julio de este año. Pero la verdad que le fue a muchos muy bien. Ayer demostramos que Alicia Kirchner triplicó su patrimonio. Vos decís que los triplicó. diputados le ganaron a la inflación, ese sería el concepto. Exacto, mira, hay diputados que le ganaron, hay diputados que empataron con la inflación, no los vamos a tomar. Por eso... Si empataron, el enojo- empataron a la inflación, está bien. Claro, el enojo hoy de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por una publicación que yo chequeé dato por dato, no con Petovelo, sino con mi simple contador. Le dije, a ver, ¿te llama la atención esto? No. ¿Por Esta qué? es la respuesta Ahora de te digo, Petovelo. Mendaces. Primero, arrancamos con la respuesta de Petovelo. Mendaces. ¿Me ayudas, Malena, que vos tenés una linda voz así? En relación a mi transparente e inobjetable declaración jurada, mi patrimonio no aumentó porque adquirí bienes o robé. Puedo decirlo ante todos los ciudadanos a viva voz. Aumentó por mi sueldo como ministra, que todos pueden consultar, y por la revalorización que hace el Estado todos los años de los bienes en general. La donación es la cuota alimentaria de mi hijo. Años de silencio con los corruptos y atacan a los honestos. Dan pena. Después se quejan cuando el presidente los adjetiva. Entonces, Luis, Bueno, entonces había una nota periodística de un portal que decía Sandra Petovelo aumentó su patrimonio un 60%. Milei se enojó y mucho, nos insultó a todos, ¿no? No odiamos lo suficiente porque a los viene el periodistas, periodista, 90%, fin. vos decís que revoleó un poco. Sí, está bien. Yo lo hablé no con fuentes oficiales, sino con un simple contador. Y la verdad que dijo, le están buscando el pelo al huevo. ¿Por qué? Porque el 60% es que vos perdés. Y además, si vos tenés el valor fiscal de un departamento que se acomodó, es una cuestión que le pasa a todo, a vos, a mí, a todo el mundo. Pero estos Metete vos, ejemplos- sácame a mí, siempre... Bueno, a Mariano Roa. Bueno, Metelo a Roa, está bien. ahí no sé. Yo Me la solidarizo. toda la vuelta. Si querés mencionarme. Decí 90%. Regalámelo. Metelo a Rock, entre paréntesis, ahora volvemos. Yo sé que se mezclan los chistes en el medio de información seria, no es el momento, pero ya le dijimos a Roa que ese saco no va. Insisto. Adelante, por favor. Para que venga el pelado. Yo me vine para estar en composé con él. Total. Adelante, entonces, Bueno, de nuevo, retomemos Claro, la si línea es seria. noticia, el 60% de aumento, ¿qué dirían si alguien aumentó más de la inflación? Bueno. Que es el caso de exfuncionarios de Alberto Fernández que hoy son diputados de la Nación. Te doy solo 3 ejemplos que presentaron sus declaraciones juradas sin entrar en los detalles, pero que la verdad que le ganaron a la inflación. Vamos con uno, Daniel Arroyo, de 78 millones de pesos a 179 millones de pesos. ¿Le ganó a la inflación? ¿La hizo de manera honesta? Posiblemente que sí, pero esto también es noticia para eso. Obviamente. Una más. Otro ex funcionario de Alberto Fernández que hoy está en la Cámara de Diputados. Carlos Castañeto, de 298 millones de comienzo del 2024 a 447 millones de pesos. Tuvo una herencia, pero de 1 millón de pesos. 1.200.000. O sea que Si no me casi falla. duplicó, ¿no? O un poquito menos. Sí. Un montón. Con lo que cobraban también de sueldo antes en la... Pero es mucha plata. Igual, vos fijate cómo no coinciden. 440 millones un diputado y otro diputado. ¿Te acuerdas el del Plan Platita? Diego Goyán, le llegó la Daniel platita. Goyán. Daniel Goyán, le llegó la platita. Sí, también le gana, duplica de 33 a 73 millones, pero en comparación con Castañeto, la verdad que
hagamos una vaquita porque le va bastante mal, ¿no? Sí, no hagamos ninguna vaquita, no nos meta a nosotros. Ya está el informe. ¿El de Máximo quiénes lo tienen? ¿Cuánto ese aumentó? es Y escandaloso. ayer, lo contamos ayer completo. Vos además de vivir en la redacción de Clarín, tenés que No vivir. veo. No, Pero ya lo es contamos. bueno recordarlo, igual, Sí, sí, 3.000 no. millones de pesos. Ya lo contamos. Avísenle a Mariano. 8.300 millones de No, y Bueno, lo está bien, peor pero es que lo- tiene una carrera estatal, No, digamos. no, Total. para mí una locura Dale. que esas son los diputados que más se quejan, ¿no? De la situación que está en el país. Tengo muchas ansias de sentarme en el recinto y largar los números que Total. muy bien accedieron, porque además también hay que rescatar esto, ¿no? La Cámara de Diputados de la Nación tiene absoluta transparencia. Para quien nos está mirando pueden acceder a nuestros recibos de sueldo, no maquillado, exactamente todos los ítems, pueden acceder a la declaración pero jurada. Vamos despacito. Si uno quiere, puede acceder a tu declaración jurada y a Todo. la de cualquiera. Sí. ¿Qué más? Recibo de sueldo. Recibo de sueldo, las comisiones a las cuales pertenecemos, cantidad de proyectos presentados, de ley, de resolución, firmantes, cofirmantes, cuántas asistencias tenemos a las sesiones, cómo votamos, a las comisiones también. Es decir, a mí me encantaría que eso se replicara a lo largo y a lo ancho del país, porque tenemos legislaturas provinciales donde el acceso a la información es prácticamente nula. Y el enriquecimiento totalmente dudoso de muchos de los que están en la administración pública, legisladores, funcionarios, es aberrante. Y que sean ellos después los que nos dicen en la cara, no, qué mal que estamos, Milei nos están fundiendo, son unos caraduras. Y ahí están el claro ejemplo del kirchnerismo. Se ve que a ellos le va muy bien y el presidente nos está gobernando bastante bien. Te doy un dato Sabrina- matemático, uno solo, no? que hoy no lo podía creer. ¿Sabes cómo aumentó el patrimonio de los Kirchner? Es impresionante, siendo funcionarios públicos, es como si alguien hubiese ganado $20.500 mes a mes durante 26 años. O sea, en los últimos 26 años. 26 años, Claro, todos los meses bueno, el otro acumulaste gran problema es $20.500. que ellos dicen que ejercieron como abogados o que tenían, no sé, inmobiliaria en algún momento, pero no fueron unos inmobiliarios exitosos y unos abogados exitosos tampoco, aunque ellas digan que sí. Bueno, durante una época, hasta la dictadura sí, porque manejaban el tema de la 1050 y, bueno, hay un dato, no quiero extenderme mucho, pero hay un dato muy concreto de que le cobraban 2 veces a una mujer ya grande una hipoteca por no haber pagado la cuota que tenía que pagar con la 1050. Le quitaron 2 veces, primero un televisor y después otro artefacto doméstico para cobrarse la deuda que no terminaba de pagar. Pero, Sabrina, vos sos diputada. En todas las legislaturas, en el Senado, ¿sabés cómo se manejan las cosas? ¿Igual a diputados? ¿No lo sabés? En el Senado también hay bastantes datos abiertos, sobre todo si se los compara con lo que pasa con las legislaturas provinciales. Acá lo que decía Emilia me parece que es fundamental que pongamos el foco ahí. Si uno mira lo que pasa, por ejemplo, en provincias muy pobres, en Tucumán, Salta. en Salta, lo que ganan los diputados, la cantidad de plata que le dan y no tiene que rendir de ninguna forma, la cantidad de dinero que tienen para los asesores. Una cosa más que se sabe de cualquier diputado nacional es cuántos asesores tenemos, quiénes son, en qué Nombres, comisiones apellidos. estamos. Claro. Tenemos Sepan todos que los no datos. tenemos familiar, eso es importante. En la también. provincia de Buenos Aires no se sabe qué es lo que votan en cada sesión. ¿Por qué? Porque las votaciones son a mano alzada y cuando uno quiere ver cómo fue a votar cada uno, tiene que esperar y a veces esa información nunca aparece. Entiendo. ¿Me podés poner una información urgente, Matías, por favor? Del fondo que fue autorizada, por la que fue autorizada el programa económico, hay una muy fuerte expectativa para que el Fondo Monetario Internacional, insisto, esto es una deducción propia, no cito a fuentes porque ya he visto cómo ha funcionado esto en los últimos tiempos. Es inminente, sería inminente un nuevo desembolso de 2.000 millones de pesos. Y esto va a ser importante, de dólares, perdón, 2.000 millones de dólares. Y esto va a ser muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, porque va a tener un encadenamiento con el anuncio del próximo sábado sobre la baja de retenciones. Primero, Malena, me gustaría que pusiéramos en contexto la aprobación de la revisión técnica del fondo
que acaba de conocerse hoy mismo. Dale. Bueno, punto número 1. ¿Por qué entender que esto es importante? Básicamente porque esto es, entramos los desembolsos y es para la recapitalización del Banco Central. Es decir, tener el respaldo para lo que es la moneda argentina. Ahora, punto número 2, el elogio por parte de la vocera y también lo que indica ese acuerdo, que tiene que ver con las metas. ¿Por qué te dicen que ahora es distinto? Básicamente porque el gobierno está sobrecumplido en metas. ¿Cuál era la gran duda, en realidad, para algunos economistas? El tema de las reservas. Como lo indicamos, cuando se estableció el programa fue en 2024 y no sabían si el FMI iba a dar la plata suficiente para levantar el cepo. El FMI lo hizo, por eso hoy el punto de las reservas, lo que te dice el gobierno es 25º orden en cuanto a importancia. Bueno, esto es muy importante porque si se encadenan este anuncio de los 2.000 millones de dólares que van a llegar tarde o temprano con los anuncios de el sábado, me parece que desde el punto de vista político, a ver, los 2.000 millones de dólares es, a ver, como diría el gobierno, baja del riesgo Cuca. Voy a citar al presidente. Sí, dice Sabrina. ¿Es correcto? Baja Absolutamente. ¿Es baja el riesgo Cuca? Sí. Es así. Es así. Los mercados están mirando lo que pasa. Bueno. Tienen mucho miedo de eso. Claro que sí. Entonces sería baja del riesgo Cuca. El riesgo Cuca por si vuelve el kirchnerismo, ¿no? Sería, o porque hay dudas. Cambiamos el riesgo país por el riesgo Cuca. Yo creo que nunca mejor definido. Bueno, entonces, riesgo Cuca, por un lado, como dice el gobierno. Y por el otro lado, porque se va a anunciar una fuerte baja de retenciones y esa baja de retenciones no van a ser provisorias, sino permanentes. Aunque no hay detalles, porque se reservan para no matar la expectativa, porque entiendo que el presidente va a entrar en el medio de la pista de la rural, él mismo, el ministro Luis Caputo y Karina Milei. Va a ser así, ¿no, Malena? Exactamente, Luis. Y además lo que vos decías, la alta expectativa que hay del campo. Todos los años, en realidad todos los años, todos los gobiernos, el campo le exige a los funcionarios que haya una baja de las retenciones y ahora vamos a explicar por qué. Porque básicamente el campo tiene que ser competitivo. Compite principalmente con Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Qué es lo que tiene la Argentina? Las DEX, los derechos de exportación, las retenciones que traban la competitividad en Argentina y eso habla de también el ingreso de dólares. El escenario del campo, ¿cuál es? Esto primero que vemos es derechos de exportación, o sea, retenciones a las principales cadenas agroindustriales. Esto está anualizado en millones de dólares. Fíjate lo que fue desde 2021 hacia 2025. Esto es lo que recauda por derecho de exportación el Estado. Vemos esta baja en 2023. Tuvo que ver con la sequía, la brecha cambiaria y el tipo de cambio en ese momento. Pero vamos a lo próximo, que es lo que me interesa. Esto es la liquidación del agro. Esto es clave, Luis. Mirá lo que vamos a ver. La liquidación de la agroindustria en el primer semestre, desde el año 2003 hasta el año 2025. Fíjate, es un gráfico de Salvador Vitelli. Récord en 2025. ¿Y por qué? Porque fue el anuncio del primer semestre de la baja de retenciones de forma transitoria en los principales, digamos, granos y de forma permanente, que esto nos estamos olvidando, pero para las economías regionales, por ejemplo, lácteos, por ejemplo, cuero y cerdo. Y vamos a la última, que te diría que esto es la síntesis, porque este es el escenario del campo. A ver, mostrame la pantalla plena, por favor, si la veo bien, dale. Esto es lo que vemos en pantalla, lo que se recauda por provincia a nivel nacional en materia de retenciones. Pero me interesa ver ese gráfico circular para poder entender cuando uno le habla a Nación. Fíjate lo que es la recaudación. Solamente lo que el gobierno puede tocar es el color morado más fuerte, porque es los importaciones, digamos, a nivel no coparticipable, o sea, el 63%. Pero lo demás tiene que ver con coparticipable, o sea, de impuestos, que depende de las provincias, y también tenés impuestos provinciales. O sea que no toda la responsabilidad es a nivel nacional. Malena, a ver, aquí hay un dato importante. Se decía que por la anterior rebaja provisoria de las retenciones, al campo se le había devuelto 1.700 millones de dólares. Y que acá se le va a devolver mucho más. ¿Cómo se calcula eso? ¿Está dentro de las dimensiones de la expectativa que tiene el anuncio, Malena? Bueno, por supuesto, porque primero hay que entender a qué... acá la pregunta clave es ¿a qué se le va a hacer la baja? O sea, direccionado, ¿es a la carne? Yo no me animo a decirlo porque la realidad es que se filtró mucha información, pero el gobierno te dice esto es de forma permanente y no transitoria. Ahí está la clave. ¿Qué me decías, Emilia, perdón?
Justamente hoy estuvimos recorriendo la rural y estuvimos con el ministro de Economía, estuvimos con Santiago. No me diga que te adelantó cuáles van a ser las bajas. Él dice, yo pensé que ibas a todas las iba a meter un expectativas. último momento. Todas las expectativas, y hay muchas expectativas, pero sobre todo hay mucha confianza. Y yo creo que están poniendo muchas fichas en el discurso que va a dar el presidente el día sábado. Lo que sí tengo que rescatar es que el sector nunca tuvo un acompañamiento tan sincero como con este gobierno. Y algo que me decían hoy en una reunión que tuvimos con asesores de la sociedad rural y con enlace legislativo, me decían, Emilia, nosotros con gobiernos anteriores, cualquier medida que tomaban era como que pasaba desapercibido porque no confiábamos. Las exigencias a este gobierno son mucho mayor porque confiamos en que lo que prometen lo cumplen. Y por primera vez están siendo sinceros. Dijeron, no es que no queremos eliminar las retenciones, no es que odiamos al campo como el kirchnerismo lo odiaba. Recordemos que lo trataban de oligarcas y los criticaban a los productores por tener camionetas. Se ve que en su vida pisaron un campo, pensaban que iban ahí a cosechar con bicicletas. O sea, una mentalidad tan mediocre y populista. ¿Vos conocés el campo, el ambiente del campo? Por supuesto, vivo en Salta. Bueno, está bien. Una de las provincias más pero productivas. Pero por ahí puede vivir en la ciudad. No. ¿Conocés cómo funciona el campo? Por supuesto, ellos están, no solamente que hay muchos factores externos que no dependen de este gobierno, sino que están sujetos a muchos condicionantes, el clima, las plagas, que por ahí la gente no lo ve. Por ahí hacemos nosotros bromas muy del interior, de decir, a muchos creen que vos abrís la heladera y la leche sale del freezer, no sé. O sea, es todo un proceso y factores externos que obviamente necesitan del acompañamiento de políticas públicas de un gobierno nacional que está totalmente comprometido, porque este sector es el motor de la economía del país. Pero y lo valoramos. Lo que dice Emilia es fundamental, porque básicamente lo que vimos antes es, si de una provincia el Estado se lleva el 60%, el otro 40 o 30 le queda para pagar los sueldos, para pagar los insumos, algunos dolarizados. Esa es la presión que está dentro del Estado, que obviamente el gobierno lo que quiere es quitarla. Y ese es el contexto que hay que analizar ahora, ¿no? Si sale bien, sabés que Milei va a ser el único presidente que fue ovacionado 2 veces en la rural. Bueno. Porque la vez anterior lo fue y ahora va a pasar lo mismo. Y Creo algo que no que hay destacan, un presidente que haya sido ovacionado 2 veces en la rural. Algo que destacan todo un récord. es la comunicación directa que hay, no solamente con el presidente, sino con todos sus funcionarios. Esto no pasó nunca entre estos sectores. Hablamos del Estado, de la plata que se distribuye, que las retenciones, todo el mundo está tirando de la manta. Y en la Ciudad de Buenos Aires, hay que reconocerlo, acaban de decidir un curro menos. ¿Para quién? Para el amigo de Luis Gasulla, Juan Grabois. Dale, Luisito, presentalo, por favor. Juan Grabois se quedó con un curro, o perdió un curro menos. Contalo porque está bueno el detalle, por favor. El detalle es buenísimo y me sorprende otro detalle, que Grabois hasta ahora no dijo nada, pero no me quiero adelantar. ¿Qué era lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires? Había un convenio que terminó en los últimos días y por eso el gobierno de la ciudad, en la gestión actual, le dio de baja, que decía que ciertas cooperativas o casualidad vinculadas al señor Juan Grabois, el gobierno de la ciudad le tenía que pagar el transporte a los recicladores urbanos. O sea, si vos, reciclador urbano, que venías a trabajar en la ciudad de Buenos Aires y vivías, por ejemplo, 80 kilómetros en Campana, todos los días te pagaba el gobierno de la ciudad el viaje. ¿Cuánta plata era? 6.000 millones de pesos al año. Perdón, y además era una discriminación, porque se lo pagaban solamente a las cooperativas de Grabois y sus amigos, no a todos los recicladores, ¿no? A solo 12 cooperativas que representaban la mitad de los recicladores. Mirá, números, traslados, una caja de 6.000 millones al año. ¿Por qué se terminó ahora? Porque el convenio terminó esta semana. Hoy nos lo explicaba la vocera del gobierno de la ciudad y decía, mirá, si no nos hacía juicio Grabois. Se elimina intermediación. 2.000 recuperadores cobraban no del gobierno directamente, sino de la cooperativa de Grabois. Claro, otra vez lo mismo de siempre. Yo digo, cuando nos amenazas con cartas, documentos, habría que decir, muchachos, no se preocupen más, no toquen más la plata, no sean más intermediarios, se acabó. No van a ser sospechosos de currarse la plata para la campaña, como cuando aparecieron tantos comedores fantasmas en el medio de la campaña por la precandidatura a presidente Juan Grabois. No van a ser sospechados de nada si devuelven la plata o si no tocan la plata. Pero ustedes no la devuelven la plata, se las tienen que quitar, como hizo en este caso, y muy bien, el jefe de gobierno de la ciudad fue, ¿no? Exacto, sí. Un dato más de este convenio que estaba firmado de los tiempos de Horacio Rodríguez Larreta. Mirá, 6.000 recuperadores organizados en 12 cooperativas. 3.100 recuperadores urbanos pertenecían a
o casualidad, el Amanecer de los Cartoneros, la cooperativa que más plata ganó durante el gobierno de Alberto Fernández. Madre Selva, Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur, todas del movimiento de trabajadores excluidos de Grabois. Y a propósito del Amanecer de los Cartoneros, una cooperativa que te la dejo picando para que me hagas el chiste, Luis. Cada vez que la fuimos a buscar no encontramos a nadie. No encontrás y a nadie, cambió su sede misteriosamente. El Amanecer tenía subsidios por 7 millones de dólares en el gobierno de Alberto Fernández por el tema de la comida. Abrió 13 comedores, solo esta cooperativa, durante el año final de Alberto Fernández, y recibió 363.000 kilos de comida, y en el último año 2023 otros 218 millones de pesos. Bueno, también tuvo convenios, ¿te acordás de las cooperativas con convenios científicos con el ministro Filmus? Bueno, el Amanecer de los Cartoneros también ganaba convenios allí. Bueno, sigan mandando carta de documentos, muchachos. Pero mientras tanto devuelven la guita, ¿no, Recalde? Sí, yo quiero que termine como Juan el Bautista, ¿viste? La cabeza de Grabois arriba de la bandeja, en manos de la justicia, ¿no? Sí, Pará, querido. Estás un poquito zarpado. No, Recalde, señor, no. se lo merece. Bueno, cuando... espera. Pará, Ok, robarle a los pobres No importa, es un esperá. delito de lesa humanidad, no jodamos. Está bien, si espera. vos le afanás a los pobres, merecés terminar decapitado metafóricamente Igualmente, en la justicia. Diego, hay que descabezar Esta estas es una mesa organizaciones y hay libertad de ilícitas. expresión. Yo no pienso y no estoy de acuerdo como decís vos. Mirá, No, pero es una metáfora igual, ok, Luis. mirá Viste que que apelo a la Grabois- está bien, metáfora. está bien. Hay Mirá que descabezar a la No hay corrupción. que dejar que Grabois tenga nada que ver con la administración, Eso sí, ni de las eso sí. viviendas, ni de los comedores, ni de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está demostrado que se afana esa guita. Y como dice Diego, se la está afanando a los más pobres, a los que más necesitan. Estoy de acuerdo, Entonces, no es un problema con Diego. No adhiero a Que esa se haya metáfora. terminado. No, puedo yo dejar, soy zarpado en las metáforas, Bueno, no, pero no me comparto. parece que se la merece después Pero del que daño se le termine, ocasionó. que no haya ninguna, que sean asuntos separados Grabois y la administración de la pobreza, porque queda demostrado después de... ¿Hace cuántos años hablamos de Grabois? ¿15 ya? ¿No? Porque es joven, pero está haciendo mal desde Bueno, hace tampoco mucho es tan tiempo. joven, no somos Alguien- los chicos grandes de la cámpora. Cada Alguien vez del están- gobierno, Sí, sí. me decía una cosa interesante de esto, que Grabois hoy no tiene poder de manifestación, hoy no puede juntar gente. Cuando manejaba los planes sociales, sí, obviamente hasta armaban partidos de fútbol el 9 de julio y nos tenían a todos de rey. Sí. Hoy le sacá los planes sociales y no tienen que los pobres de ir a las manifestaciones, hoy no puede movilizar a la gente. Chapó a la ministra Petovelo por esto que hizo se y me- también chapó Muy bien, al se me gobierno de están la ciudad hoy. soliviantando mucho esta mesa, ¿eh? Ah, Pero vi La cabeza en un coso. a Trebuch, basta robar.